¿Alguna vez has sido juzgado por tu trabajo, tus ropas o el dinero en tu bolsillo? Todos hemos sentido esa punzada. De ser subestimados, de ser descartados. Antes de que siquiera tengamos la oportunidad de hablar. Pero ¿qué sucede cuando ese juicio proviene de un hombre que podría comprar todo el bloque de la ciudad donde vives? ¿Qué sucede cuando una simple mesera que lucha por sobrevivir es humillada públicamente por un billonario despiadado en una habitación llena de la élite mundial? Podrías pensar que sabes cómo termina esta historia. Con lágrimas y una retirada silenciosa. Pero estarías equivocado. Esta es la historia de Ahara Vance, una mujer que no tenía nada más que perder. Y la noche en que no solo respondió. Cambió todo. El delantal blanco almidonado se sentía más pesado de lo habitual en las caderas de Ahara Vance. Era una manifestación física del peso invisible que cargaba. Cada día. El peso de las facturas médicas impagas, el alquiler aplastante por su pequeño apartamento con corrientes de aire. Y el recuerdo asfixiante de una vida que se sentía como un sueño medio recordado. Su mundo ahora estaba confinado a los 100 pies cuadrados de piso de caoba pulida en el área del centro de Manhattan, establecimiento gastronómico más exclusivo. Área no era solo un restaurante, era un teatro. Los clientes eran las estrellas. Adornados con ropa de diseñador y relojes de $1 millón, y el personal. Eran los silenciosos y eficientes tramoyistas. Entrenados para ser invisibles hasta que se les necesitara. El Ara había dominado el arte de la invisibilidad. Podía deslizarse entre mesas cargadas con copas de cristal y platos de comida que costaban más que su salario semanal. Su rostro una máscara perfecta de neutralidad. Agradable. Esta noche el aire en área estaba eléctrico. Cargado con el aroma de trufa blanca. Y ambición silenciosa. Un gran negocio estaba siendo negociado en la sala de comedor privada, la Suite Verona. El gerente de Ara, un hombre perpetuamente estresado llamado señor Dubois, la había apartado antes. Vance había dicho con voz un silbido bajo. Mesa 7, el grupo Sterling. Esta no es la noche para errores. El hombre es Alexander Sterling. ¿Sabes quién es? El Ara lo sabía. Todos lo sabían. Alexander Sterling era un titán de la industria tecnológica. Un hombre cuya foto estaba plastificada en revistas de negocios con titulares como el buitre de Silicon Valley y el billonario que compra y entierra. Era infame por sus tácticas comerciales brutales y su personalidad aún más brutal. Era dinero nuevo, un tiburón que había devorado su camino hasta la cima y ahora circulaba buscando su próxima comida. Para él era solo otro cliente, uno difícil sin duda, pero su trabajo era servir, sonreír y sobrevivir el turno. La supervivencia era su enfoque principal. Después de su turno, tomaría el traqueteante tren subterráneo de regreso a Queens Hall. Pequeño apartamento que compartía con su madre, Catherine. Catherine, una mujer que una vez debatió poesía renacentista en fiestas de cóctel universitarias. Ahora pasaba la mayoría de sus días en un sillón desgastado. Su mundo reducido por una enfermedad crónica que los doctores llamaban un declive neurológico progresivo. Era un diagnóstico vago, aterrador que requería especialistas caros y medicamentos que las míseras propinas de Ara apenas podían cubrir. Mientras rellenaba un vaso de agua para una mujer cubierta de diamantes, la mente de Ara derivó de nuevo.
Recordaba una vida diferente, una vida de calidez y luz. Recordaba a su padre, el profesor Alistair Vance. No era un billonario, pero era rico de una manera que Alexander Sterling nunca podría comprender. Era un celebrado historiador del arte y un experto líder en lenguas clásicas. Un hombre cuyo hogar estaba lleno no de certificados de acciones, sino de libros que olían a papel envejecido y cuero. Él había sido el que le enseñó la música de otras lenguas. No solo estudiaban vocabulario, inhalaban la cultura. Él le leía poemas antiguos como cuentos para dormir, su voz subiendo y bajando, con la cadencia de imperios olvidados. Sus veranos se pasaban en Italia, no en resorts de 5 estrellas, sino en polvorientas bibliotecas en Florencia y caminando por ruinas bañadas por el sol en Roma. Él le había dado un regalo, una llave a un mundo de belleza e historia. Luego ese mundo se había hecho añicos. El profesor Vance, el hombre más honorable que el Ara había conocido, fue acusado de autenticar una escultura renacentista falsificada. El escándalo fue una tormenta mediática. Fue desacreditado. Su reputación destruida, su carrera convertida en cenizas. La universidad cortó lazos, los amigos desaparecieron y las tarifas legales devoraron sus ahorros de vida. El estrés lo quebró. Un ataque al corazón, rápido e implacable, se lo llevó de ella un año. Después, perdieron todo. La casa, los libros, la vida que conocían. El Ara, que había estado a punto de comenzar su propio programa de doctorado en Historia del Arte, se vio obligada a abandonar y encontrar trabajo, cualquier trabajo. Ahora su profundo conocimiento del arte florentino del siglo XV solo era útil para asegurar que los cubiertos estuvieran alineados con precisión matemática. Su fluidez en lengua se reducía a recitarlos especiales del día. Un chasquido agudo de dedos la sacó de su ensoñación. Un hombre en la mesa 4 la miraba furioso, su plato de pan vacío una acusación silenciosa. Lo siento, señor, murmuró, su rostro sonrojándose mientras se apresuraba a recuperar la canasta. Estaba perdiendo el enfoque. La advertencia del señor Dubois resonaba en sus oídos. No esta noche. Tomó una respiración profunda, empujando los recuerdos hacia abajo, encerrándolos en la bóveda donde guardaba su dolor. No era Ara Vance, hija de un profesor brillante. Era mesera 12 y la mesa 7, el grupo Sterling estaba a punto de llegar. Se alisó el delantal, la tela pesada, un recordatorio de su realidad, y se preparó para la tormenta. Las puertas principales de Aria se abrieron con un susurro, y un cambio palpable ocurrió en la atmósfera de la habitación. El zumbido bajo de conversación flaqueó. Las cabezas se volvieron. Era como si un depredador hubiera entrado en el abrevadero. Alexander Sterling no caminaba. Comandaba el espacio alrededor de él. Era alto e impecablemente vestido con un traje gris carbón a medida que probablemente costaba más que el auto de Ara si hubiera tenido uno. Su cabello era oscuro y perfectamente peinado, pero eran sus ojos los que mantenían cautiva a la habitación. Eran del color del acero frío, agudos y analíticos, constantemente evaluando, valorando y descartando todo lo que aterrizaba en ellos. Barrían el comedor con una mirada de aburrimiento profundo, como si la opulencia pura del lugar fuera una exhibición divertida pero últimamente trivial. Flanqueándolo
Estaban dos hombres en trajes igualmente caros pero menos imponentes. Sus abogados o asesores, sus expresiones una mezcla de deferencia y ansiedad. Aferrada a su brazo estaba una mujer cuyo nombre recordaba vagamente de columnas de chismes, Tiffany Moore, una modelo o influencer de algún tipo. Era impresionantemente hermosa en un vestido rojo ajustado, su sonrisa brillante y frágil. Pero la atención de Ara fue atraída por los dos otros hombres en su grupo que seguían un paso detrás de Sterling. Eran mayores, en sus tardíos 60 con rostros curtidos y un aire de dignidad tranquila e inquebrantable. Estaban vestidos con trajes exquisitamente a medida pero más conservadores. A diferencia de Sterling, quien irradiaba una energía inquieta y agresiva, estos dos hombres se movían con una calma deliberada. Observaban el restaurante no con aburrimiento, sino con apreciación genuina. El Ara reconoció la mirada de europeos del viejo mundo, hombres acostumbrados a la calidad, pero no definidos por la ostentación. Estos, dedujo, eran las razones para esta cena de alto riesgo. El señor Dubois prácticamente se materializó al frente. Su postura un arco profundo sin realmente inclinar. Señor Sterling, bienvenido a Aria. Su mesa está lista. La suite Verona. Sterling no lo reconoció. Ya estaba avanzando hacia la habitación privada, su séquito luchando por mantener el ritmo. Mientras pasaban por la estación de Lara, sus ojos fríos rozaron sobre ella por una fracción de segundo. No era una mirada de reconocimiento o incluso de despido. Era una mirada de áter no existencia. Para él, ella era parte del mobiliario, un objeto funcional en un delantal almidonado. Tiffany, sin embargo, le dio un escaneo de cabeza a pies, una sonrisa condescendiente leve, jugando en sus labios, como si dijera, mírate a ti y mírame a mí. Ara sintió un nudo familiar apretarse en su estómago. Pero mantuvo su expresión serena, su espina recta. Había servido a hombres arrogantes. Y sus hermosas compañeras antes. Era parte de la descripción del trabajo. Vance, siseó el señor Dubois, escabulléndose de regreso de la habitación privada. Tienes la mesa 7. Ve ahora. Recuerda el protocolo. No. Hablar a menos que te hablen. Anticipa. No preguntes. Y por el amor de Dios, no derrames nada. Ella asintió, recogiendo su bandeja de plata con menús y una botella fría de agua con gas. Su corazón latía un poco más rápido mientras se acercaba a la pesada puerta de roble de la suite Verona. Podía oír la voz estruendosa de Sterling desde adentro ya. Hablando de negocios. Empujó la puerta y entró. La habitación era magnífica con una sola mesa larga preparada para 6, una chimenea privada y una gran ventana con vista a la skyline de la ciudad parpadeante. El ambiente, sin embargo, era tenso. Sterling estaba a la cabeza de la mesa, sosteniendo corte. Tiffany se sentaba adoradoramente a su lado, mientras los abogados miraban nerviosamente los dos caballeros italianos que Sterling había introducido brevemente como Lorenzo y Mateo, se sentaban frente a ellos. Sus expresiones educadas pero reservadas. Ara se movió con silencio practicado, colocando menús frente a cada invitado. Cuando llegó a Sterling, él agitó una mano despectiva sin mirar de su teléfono. Ya sé lo que quiero. Bistec,
poco hecho. Y una botella de su vino tinto más caro. El 1982 Cheval Blanc CC. Una muy buena elección, señor, dijo Ara. Suavemente. Finalmente miró hacia arriba, sus ojos grises acero entrecerrándose ligeramente como si sorprendido de que un mueble hubiera hablado. Solo tráelo, luego se volvió a los invitados italianos. Y para ustedes, caballeros. El mayor de los dos, Lorenzo, le ofreció una pequeña sonrisa cortés. Era la primera sonrisa genuina que había recibido toda la noche y la tomó por sorpresa. Él tomó el menú, un volumen grueso encuadernado en cuero. Su ceño se frunció ligeramente al abrirlo. Aria se enorgullecía de su autenticidad. El menú, especialmente para las suites privadas, se presentaba tradicionalmente con platos listados bajo sus encabezados italianos apropiados y descritos usando sus nombres regionales y términos culinarios con solo subtítulos breves en inglés debajo. Lorenzo miró a su compañero, Mateo, y intercambiaron unas palabras en su lengua nativa. Era un intercambio suave, melódico, un contraste marcado con el inglés transaccional duro de Sterling. El Ara sintió un pan de nostalgia, el sonido de la lengua, un miembro fantasma de su vida pasada. Sterling miró hacia arriba, su impaciencia creciendo. ¿Problema, caballeros? Solo pidan la langosta. Es lo que todos piden. Lorenzo carraspeó, su inglés acentuado pero preciso. No es problema, señor Sterling. Es solo que este menú es muy tradicional, muy específico. Deseamos entender las especialidades regionales del chef. Bien, gruñó Sterling, volviendo su mirada impaciente a Ara. Bueno, diles. ¿Qué es bueno? El pescado, el bistec. Lo que sea. Terminemos con esto. Ara abrió la boca para recitar las recomendaciones del chef, el guión preaprobado. Simplificado para comensales indecisos. Pero antes de que pudiera hablar, Tiffany soltó una pequeña risa, un sonido como diminutos fragmentos de vidrio. Alex, cariño, sé razonable. Ronroneó, mirándola con diversión compasiva. ¿Qué va a saber ella al respecto? Todo está en un idioma extranjero. Probablemente aprendió a decir pesca del día esta mañana. El golpe aterrizó con precisión quirúrgica. Los abogados rieron disimuladamente. Los labios de Sterling se curvaron en una sonrisa cruel. El aire se volvió espeso con humillación. El Ara se quedó congelada. El menú pesado en las manos de Lorenzo de repente se sentía como una tabla de piedra grabada con su propia inadecuación. El peso de su delantal nunca se había sentido tan aplastante. El silencio en la suite Verona se extendió en un alambre tenso, incómodo. Lorenzo y Mateo intercambiaron otra mirada, esta last con un claro sentido de incomodidad. Eran hombres de honor y tradición y la crueldad casual dirigida a un trabajador de servicio claramente no era de su gusto. Pero eran invitados, y este era el show de Alexander Sterling. Sterling, sin embargo, parecía alimentarse de la torpeza. Veía el mundo como una simple jerarquía, los poderosos y los sirvientes. En su mente, simplemente estaba reforzando el orden natural de las cosas. Tiene razón, dijo, reclinándose en su silla con un aire de autoridad teatral. Gesturó vagamente al menú en las manos de Lorenzo. Es un gasto de negocio. Solo señala algo. Estoy seguro de que todo está sobrevalorado. Lorenzo, siempre el diplomático, intentó suavizar las cosas.
Se dirigió a Ara. Directamente, su tono gentil, como si intentara protegerla de la hostilidad de su anfitrión. Joven dama, quizás podrías decirnos sobre este plato aquí, dijo, señalando una línea en el menú. La descripción es breve. Los ojos de Ara parpadearon a las palabras. Cordero, dedos quemados. Un plato romano clásico. Podía casi saborear el carbón ahumado de la parrilla, casi oler el romero. Y ajo. Podía imaginar las trattorías bulliciosas cerca del panteón, donde su padre lo había ordenado por primera vez. Para ella, explicando cómo el nombre venía de la tradición de comer las chuletas calientes chisporroteantes con las manos, quemándote los dedos. Un torrente de palabras, explicaciones y recuerdos burbujeaban dentro de ella. Pero el protocolo era claro. Sé breve. Sé simple. Esas son las chuletas de cordero a la parrilla, señor, dijo, su voz tranquila y uniforme. Es una especialidad de la casa. Sterling resopló fuertemente. Las chuletas de cordero a la parrilla. Mira, una completa pérdida de tiempo. Es cordero. Lo cocinas con fuego. ¿Qué más hay que decir? Volvió su atención completa a Lorenzo, su voz bajando a un tono conspiratorio. Hombre a hombre. Mira, cortemos las tonterías. Estamos aquí para hablar del futuro del viñedo Rossi. D'Antonio, no para descifrar un libro de cocina. Pidamos algo simple, para que podamos ponernos a los negocios. Mateo, el más callado de los dos hermanos, habló por primera vez. Su voz era más profunda que la de su hermano con un borde grave. Señor Sterling, con respeto. Para nosotros la comida no es tontería. Es cultura. La forma en que un chef de una región particular prepara un plato cuenta una historia sobre la tierra, sobre la gente, sobre la historia. Este menú es un mapa de Italia. Solo deseamos encontrar nuestro hogar en él. Su defensa elocuente de su cultura parecía volar justo por encima de la cabeza de Sterling. Para él, billonario tecnológico, era solo más florido. Ineficiente, pérdida de tiempo. Lo veía como un obstáculo deliberado, una negativa a llegar al punto, los números, los contratos. La adquisición. Su paciencia, ya delgada como navaja, finalmente se rompió. Golpeó su mano plana en la mesa. Las copas de agua de cristal saltaron. Tiffany se estremeció. Los abogados se enderezaron como mercats asustados. Olvídalo. Tronó Sterling su voz, llenando la habitación. Miró a Lara, sus ojos ardiendo con desprecio. No veía a una persona. Veía el punto focal de su frustración, el símbolo de la ineficiencia que estaba reteniendo su acuerdo. ¿Cómo se supone que ella nos ayude? Bramó, gesticulando hacia ella con un golpe despectivo de su muñeca. Miró directamente a Lorenzo y Mateo como si ella ni siquiera estuviera allí. Estamos sentados aquí, intentando tener una discusión seria. Y. Estamos siendo retenidos por un menú. Un menú que esta chica probablemente usa como mantel individual. Hizo una pausa para efecto, una cruel sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro mientras entregaba el golpe final aplastante. Honestamente, ¿cuál es el punto de preguntarle? Ni siquiera puede leer el menú. Las palabras colgaban en el aire, agudas y venenosas.
Era más que un insulto. Era un veredicto, una declaración de su inutilidad. En esa oración, la había despojado de su inteligencia, su historia, su humanidad. La había reducido a su existencia entera al delantal blanco almidonado que llevaba. Tiffany soltó otra risa tintineante, cruel. Los abogados se movieron incómodos, evitando la mirada de Ahara. Ahara se quedó perfectamente quieta. Por un momento, no sintió nada más que un silencio sordo, zumbando en sus oídos. La habitación parecía desvanecerse en los bordes. Todo lo que podía ver era el rostro presumido de Sterling. Victorioso, el rostro de un hombre que nunca había conocido dificultades, nunca conocido pérdida, nunca conocido cómo se sentía ser invisible. Y entonces algo dentro de ella se rompió. No fue un chasquido ruidoso, violento, sino un cambio sísmico. Tranquilo. Era la parte de ella que había soportado los susurros después de la caída de su padre. La parte que había tragado su orgullo. Y tomado este trabajo, la parte que limpiaba después de los ricos y poderosos cada noche mientras su brillante madre se marchitaba. La parte de ella que había quedado en silencio por mucho, mucho demasiado tiempo. La voz de su padre resonó en su memoria. Una cita de Dante que amaba repetir. No temas. Nuestro destino no puede ser tomado de nosotros. Es un regalo. Su destino no era pararse aquí y ser humillada. Su regalo no era algo para esconderse en vergüenza. Levantó la barbilla. Sus ojos, que habían estado bajos y diferenciales, se encontraron directamente con la mirada de Alexander Sterling. La máscara neutral agradable cayó, revelando un destello de fuego que había estado dormido por años. Tomó una respiración lenta, deliberada, y toda la habitación pareció contener la respiración con ella. El silencio era un vacío, y estaba a punto de llenarlo. No levantó la voz. No recurrió a insultos. En cambio, habló con una calma, claridad cristalina, que cortó la tensión como un diamante en vidrio. Giró su cuerpo ligeramente, dirigiendo sus palabras, no al billonario burlón, sino a los dos hombres que le habían mostrado un atisbo de cortesía. Miró directamente a Lorenzo y Matteo Rossi. Caballeros, comenzó. Su voz firme y resonante, imbuida con una autoridad que aturdió a la mesa. En silencio. Ustedes son de Toscana, ¿verdad? Cerca de Florencia, quizás. Los hermanos Rossi se miraron, sus cejas levantadas en sorpresa. Lorenzo asintió lentamente. Sí, ¿cómo lo supo? Por la forma en que hablan, respondió el ara, una sonrisa triste leve gracia a sus labios. Su dialecto tiene la cadencia del río Arno. Es un sonido que mi padre atesoraba. Alexander Sterling soltó una risa corta, incrédula. Oh, aquí vamos. La mesera es una poeta. La ignoró completamente, su enfoque enteramente en los dos italianos. Gesturó hacia el menú en la mano de Lorenzo. El señor Sterling tiene razón en una cosa, dijo, su voz tomando un tono nuevo, más rico. Esto no es solo un libro de cocina. Es, como dijeron, un mapa, y es un mapa que conozco de memoria. Comenzó a hablar, y era como si una persona diferente hubiera tomado su cuerpo. La mesera tímida, subserviente se había ido. Reemplazada por una erudita confiada, apasionada. ¿Las chuletas de cordero que preguntaron?
Comenzó sus ojos iluminados con memoria. Son de Roma. Son atrevidas. Simples y poderosas como la ciudad misma. Pero si buscan un sabor de hogar, deben mirar más abajo bajo los platos principales. ¿Ven el bistec florentino? No esperó una respuesta. El chef. Aquí, para su crédito, lo prepara en la verdadera moda. No es solo un bistec. Es una bistecca alla fiorentina, añejada precisamente 30 días. Nunca se cocina más que poco hecha. Sazonada solo con sal, pimienta y el mejor aceite de oliva local después de dejar la parrilla. Cocinarlo de cualquier otra manera es un insulto a las generaciones de carniceros. En el mercado central que perfeccionaron el corte. Su voz era una melodía. Describió la comida con tal vividez que el aire parecía llenarse con los aromas de humo de madera y carne asada. Los hermanos Rossi se inclinaban hacia adelante ahora, Atterley cautivados. Y, para su primer plato, continuó su mirada, barriendo la página. Podrían ignorar las pastas más comunes. Mira aquí, dijo, señalando un ítem específico. Una pasta ancha, plana con una salsa de jabalí salvaje. Este no es un plato delicado. Es un sabor del piso del bosque de otoño en las colinas de Chianti. Habla de la casa de largo simmering lento de una receta pasada de una abuela que nunca escribió nada. Es un plato de paciencia y herencia. Se movió sin problemas de una región a otra. Su conocimiento enciclopédico, su pasión infecciosa. Explicó las diferencias sutiles entre una caponata siciliana y sus primos del norte, la significancia histórica de un plato de bacalao curado en sal. De Venecia, los orígenes campesinos de una polenta abundante de los contrafuertes alpinos. No solo traducía palabras. Traducía cultura, historia y alma. El vino que el señor Sterling seleccionó él. Cheval Blanc es un Bordeaux excepcional, dijo con deferencia profesional, pero sería un crimen emparejarlo con el bistec florentino. Sobrepasaría la simplicidad de la carne. Necesitan algo con cuerpo, pero también con tierra toscana de una pequeña finca familiar. No sería él más caro en la lista, pero sería él correcto. Todo el tiempo que habló, nunca usó una palabra extranjera. No necesitaba. Pintaba un cuadro con su prosa inglesa, tan vibrante que los hermanos Rossi podían oír la música de su propio idioma en sus descripciones. Finalmente, se detuvo. La suite Verona estaba Atterley silenciosa. Salvo el crepitar del fuego. Los dos abogados la miraban, sus bocas ligeramente abiertas. La sonrisa pintada de Tiffany Moore había desaparecido, reemplazada por una mirada de incredulidad aturdida. Y Alexander Sterling estaba sin palabras. Su rostro era una máscara de puro shock. La superioridad presumida había sido borrada, dejando atrás un crudo, desnudo desconcierto. Había construido un imperio en datos, en algoritmos, en predecir resultados. Pero nunca podría haber predicho esto. Había intentado aplastar una mosca, y un dragón había respondido. Fue Lorenzo Rossi quien rompió el hechizo. Lentamente colocó su menú en la mesa. Miró y sus ojos brillaban con un respeto profundo. Increíble. Susurró más para sí mismo que para nadie más. Luego miró a su hermano y una amplia sonrisa genuina se extendió por su rostro. Se volvió de nuevo
Ara. Joven dama, dijo, su voz gruesa con emoción. Nos has dado un tour de nuestro propio país mejor que cualquier guía en Florencia. Por favor, dijo, gesticulando a la silla vacía. Junto a él. Siéntate. Únete a nosotros. Cuéntanos. Más. La solicitud fue un cañonazo disparado. A través de la rígida etiqueta de Aria, una mesera sentándose con los invitados. Era impensable. El señor Dubois tendría un ataque al corazón. Pero antes de que pudiera rechazar cortésmente, Alexander Sterling encontró su voz. Era un sonido ahogado, estrangulado. ¿Cómo dijiste que te llamabas?, preguntó, sus ojos grises acero fijos en ella. Ya no con desprecio, sino con un amanecer, terrorífico sentido de haber cometido un error catastrófico. Mi nombre, dijo, su voz clara y orgullosa, es Vance. El nombre colgaba en el aire. Ara. Vance. Para Alexander Sterling y su séquito, no significaba nada. Era solo un nombre. Pero para Lorenzo Rossi, era una llave desbloqueando una habitación polvorienta en su memoria. Su expresión cambió la mirada de sorpresa placentera, profundizándose en una de interés agudo, casi urgente. Vance. Repitió, su ceño fruncido en concentración. Se inclinó hacia adelante, estudiando el rostro de Ayara. Buscando un fantasma en sus rasgos. Ese no es un nombre común. Perdóneme, pero por casualidad. ¿Conociste al profesor Alistair Vance? La mención del nombre completo de su padre fue como un golpe físico. La compostura de Ara tan brillantemente mantenida por los pasados 10 minutos finalmente vaciló. Una ola de grif y amor la invadió. Sus ojos se empañaron. Era mi padre. Susurró, su voz apenas audible. Un silencio pesado descendió sobre la mesa. Matteo Rossi puso su mano en el brazo de su hermano, una mirada de comprensión triste pasando entre ellos. El rostro de Lorenzo era un retrato de Souro. Mi querida niña, dijo, su voz gentil y llena de arrepentimiento. Lo siento tanto. Tu padre era un gran hombre. Un hombre brillante. Tuve el honor de conocerlo 2 veces en conferencias académicas. En Roma. Tenía una pasión por nuestra cultura que era insuperable. Lo que le sucedió, el escándalo, fue una travesura, una gran injusticia. Cada palabra era una vindicación, un bálsamo en una herida pensada que nunca sanaría. Oír a alguien un extraño respetado hablar de su padre con tal reverencia y defender su honor, era más de lo que ella podría haber esperado. Lágrimas que había rehusado derramar por años ahora amenazaban con caer. Sterling observó este intercambio. Su mente corriendo. La cena, su adquisición de multimil millones estaba descarrilando. La mesera que había insultado tan brutalmente no era solo alguna chica al azar. Era la hija de un hombre que sus potenciales socios admiraban profundamente. No había sido solo grosero. Había sido sacrílego. Había pisoteado sus pies en suelo sagrado sin siquiera saberlo. Siéntate, insistió Lorenzo. De nuevo, su tono dejando no espacio para argumento. Miró pointedly a Sterling. Ella cenará con nosotros. Era una orden, no una solicitud. Sterling. Por primera vez en quizás una década. No estaba en control. Era un invitado en su propia mesa.
Rehusar sería torpedear el acuerdo instantáneamente. Apretó los dientes y dio un asentimiento cortante, espasmódico. Ara. Hesitó, mirando hacia la puerta. Esperando que el señor Dubois irrumpiera y la despidiera en el acto. Pero la oportunidad de hablar de su padre para honrar su memoria en esta habitación era demasiado poderosa para resistir. Lentamente desató las cuerdas de su delantal, dobló la tela pesada ponderada y la colocó en su bandeja de servicio vacía. Era un acto simbólico de liberación. Luego caminó con dignidad tranquila y tomó el asiento vacío entre Lorenzo y Mateo. Uno de los abogados de Sterling, viendo el cambio en el poder rápida y awkwardly, se levantó para jalar la silla. Para ella. El gesto era tan fuera de lugar, tan contrario a los eventos de la pasada hora, que bordeaba lo absurdo. Por la siguiente hora, la conversación no tenía nada que ver con viñedos o derechos de distribución. Era todo sobre el profesor Alistair Vance. Impulsada por las preguntas gentiles de Lorenzo, Ara habló sobre su padre. Les contó sobre su amor por poetas renacentistas oscuros, su habilidad uncanny para detectar una falsificación de una docena de pasos. Y el verano que pasaron meticulosamente traduciendo textos latinos antiguos solo por la alegría de ello. Habló de su año final, de su quebranto y su insistencia inquebrantable en su propia inocencia. Mientras hablaba, los hermanos Rossi escuchaban con atención envuelta, asintiendo, suspirando y compartiendo sus propios recuerdos de las conferencias brillantes del profesor. Sterling y su lado de la mesa permanecieron en silencio. Tiffany parecía aburrida y confundida, desplazándose subrepticiamente en su teléfono. Debajo de la mesa, los abogados miraban sus platos, pero Sterling estaba escuchando cada palabra. Era un hombre que procesaba información, que buscaba patrones y leverage, y en medio del storytelling emocional estaba comenzando a ver las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. El hombre que lo acusó, dijo Mateo, su voz retumbando con enojo. El coleccionista que produjo la escultura falsificada y afirmó que tu padre la autenticó por un soborno. ¿Cómo se llamaba? Marcus Thorne. Dijo el Ara el nombre saboreando como veneno en su lengua. Era un coleccionista rival siempre celoso de la reputación de mi padre. Construyó su caso en una serie de emails fabricados y una firma falsificada. No teníamos dinero para contratarlos expertos adecuados para luchar contra él. ¿Para cuándo? Terminó, el nombre de mi padre estaba arruinado. Al nombre Marcus Thorne. La cabeza de Alexander Sterling se levantó de golpe. Sus ojos fríos, calculadores se entrecerraron. Las piezas del rompecabezas ya no estaban solo en la mesa. Estaban volando juntas, encajando en su lugar con velocidad aterradora. Marcus Thorne no era solo un nombre. Para él, era un competidor vicioso en el mercado de arte y antigüedades, un mundo que Sterling había entrado recientemente a través de su firma de capital de riesgo. Thorne lo había superado en 2 adquisiciones mayores en el último año, usando lo que Sterling sospechaba eran tácticas bajo mano. Thorne era una serpiente, y Sterling había estado buscando una razón para aplastarlo. De repente, esta cena no era solo sobre adquirir un viñedo. Era sobre algo más, una oportunidad. Un arma acababa de caer en su regazo. Lorenzo Rossi,
aparentemente inconsciente de los cálculos silenciosos sucediendo al otro lado de la mesa, extendió la mano y palmeó la mano de. El honor de tu padre debe ser restaurado, dijo con convicción firme. Luego volvió su mirada tan aguda y penetrante como la de un halcón, directamente a Alexander. Sterling. Señor Sterling, dijo Lorenzo, su voz desprovista de su calidez anterior, ahora fría y directa. Vinimos aquí esta noche para discutir una asociación. Nosotros los hermanos Rossi creemos que los negocios no son solo sobre ganancias. Son sobre carácter, sobre honor. Seríamos reacios a asociarnos con cualquier hombre que permitiría tal injusticia traída a su propia mesa permanecer. La implicación era cristalina. Era una condición, un ultimátum. El acuerdo. Para el viñedo Rossi Antonio ahora estaba inextricablemente ligado al honor de un profesor muerto y el destino de una mesera que había intentado destruir. Alexander Sterling estaba atrapado. Y por primera vez, se dio cuenta de que el activo más valioso en la habitación no era su cuenta bancaria, sino la mujer tranquila, afligida sentada frente a él. El cambio en la habitación fue sísmico. Alexander Sterling ya no era un rey sosteniendo corte. Era un acusado en él. Banquillo y los hermanos Rossi eran sus jueces. Su jugada de multimil millones por su viñedo histórico, una piedra angular de su plan para diversificar su imperio en marcas de lujo Legacy, ahora colgaba de un hilo. Y ese hilo estaba sostenido por el avance. Analizó la situación con la lógica fría, detached que usualmente aplicaba a adquisiciones hostiles. Problema. Los hermanos Rossi valoran el honor por encima de todo. Ven la difícil situación de avance como una prueba directa de su carácter. Obstáculo. Marcus Thorne, un hombre que no solo arruinó al padre de Elara, sino que también es rival comercial de Sterling. Oportunidad de destruir a Thorne serviría dos propósitos. Satisfaría la condición de los hermanos Rossi, asegurando el acuerdo, y eliminaría a un competidor que ya despreciaba. Solución, tenía que ayudar a Ara. No era una cuestión de moralidad o compasión para Sterling. Era un imperativo estratégico. Un movimiento en un tablero de ajedrez tan complejo que solo él podía ver todos los ángulos. Se inclinó hacia adelante, su fachada pulida de anfitrión encantador, reemplazada por la intensidad cruda, enfocada del depredador que realmente era. Señor Rossi, dijo, su voz un retumbo bajo. Comandante. Lo que le sucedió al profesor Vance fue más que una injusticia. Fue un acto criminal, y Marcus Thorne es más que solo un hombre deshonorable. Es un cáncer en el mundo del arte y los negocios. Miró directamente a sus ojos grises acero bloqueando con los de ella. El desprecio se había ido, reemplazado por algo mucho más inquietante cálculo. Señorita Vance, dijo que no podía pagar los expertos adecuados. Eso ya no es el caso. Tengo en retención al equipo más despiadado, efectivo y caro de investigadores forenses y mentes legales del planeta. Pueden descubrir un email falsificado de una década atrás tan fácilmente como yo chequeo mi portafolio de acciones. Dejó que eso se hundiera. Le estaba ofreciendo el poder completo aterrador de su riqueza e influencia. Le estaba ofreciendo un ejército privado para librar la guerra que su familia había perdido. Pondré a todo mi equipo a tu disposición, declaró.
no solo. Limpiaremos el nombre de tu padre. Desmantelaremos la reputación de Marcus Thorne. Su negocio y su vida pieza por pieza. Encontraremos la prueba. Lo expondremos, y lo veremos arruinado. La oferta era breathtaking en su alcance y su viciousness. Ara sintió una mezcla dizzy de esperanza y repulsión. Este hombre que la había humillado 30 minutos atrás ahora le ofrecía la única cosa que quería más en él mundo, justicia para su padre. Pero era una justicia entregada con la furia fría de un radar corporativo, no la pasión de un cruzado raíces. Era un pacto con el diablo. Lorenzo y Mateo lo observaron, sus rostros ilegibles. Habían presentado la prueba y Sterling estaba respondiendo con fuerza brutal abrumadora. ¿Por qué harías esto?, preguntó Ara, su voz, tranquila pero firme. No era tonta. Sabía que no era sobre ella. Sterling le dio una mirada que era casi un signo de respeto. Apreciaba que no se hubiera disuelto en lágrimas agradecidas. Estaba cuestionando sus motivos. Tal como él lo haría. Seamos transparentes, dijo, una esquina de su boca girando en una seca sonrisa sin humor. Marcus Thorne es un obstáculo para mis intereses comerciales, uno particularmente irritante. Arruinarlo es algo que consideraría un gasto worthwhile independientemente de las circunstancias. El hecho de que se alinee con lograr justicia para tu padre y a su vez satisface la evaluación de carácter de mis potenciales socios comerciales. Miró a los hermanos. Rossi. Lo hace una inversión excepcionalmente eficiente. Ahí estaba, frío, honesto y utterly desprovisto de sentimiento. No era su salvador. Ella era su herramienta, su llave para tanto un acuerdo comercial como venganza. Ara miró del gas depredador de Sterling a los rostros solemnes de los hermanos. Rossi. Le habían dado esta abertura. Habían usado su propio poder para darle una voz, y ahora esta arma terrible, magnífica estaba siendo puesta a sus pies. Podía empuñarla. Incluso si era ofrecida por un monstruo. Por la memoria de su padre, por su madre. Que merecía vivir sus años finales. Con el nombre de su familia limpiado de su mancha. Pensó en su padre, un hombre de libros e integridad tranquila. Habría aborrecido los métodos de Alexander Sterling, pero también habría luchado hasta su último aliento por la verdad. Esta era su lucha ahora, y no podía ganarla con teorías académicas y dignidad tranquila. Necesitaba un ariete, y Sterling le estaba ofreciendo uno. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó. Su voz, encontrando su fuerza de nuevo. Una sonrisa lobuna se extendió por el rostro de Sterling. El acuerdo estaba de nuevo en pista. Todo, dijo. Cada carta. Cada archivo viejo, cada memoria que tengas del caso. Mi gente se pondrá en contacto. Mañana por la mañana. Chascó sus dedos y uno de sus abogados. Sobresaltado, sacó inmediatamente un teléfono. Llama a Mark Callewa. Dile que limpie su agenda. Todo. Ella. Callewa era su investigador principal. Un hombre conocido por encontrar esqueletos en los armarios más fuertemente guardados. El resto de la cena fue un asunto surreal. La comida magnífica que Ayara había descrito tan hermosamente fue traída curso tras curso, pero ahora la atmósfera no era de una comida, sino un consejo de guerra. A Ara Sterling y los hermanos Rossi
Discutieron la estrategia, la evidencia vieja. Los jugadores involucrados en el escándalo original. Tiffany se sentó en silencio desconcertado. Completamente fuera de su profundidad, un accesorio decorativo en una habitación ahora llena de propósito. Para cuando se sirvió el espresso, un plan estaba en movimiento. Sterling, con su eficiencia aterradora, ya había delineado los primeros 3 pasos de la investigación. Los hermanos Rossi habían dejado claro que su decisión final sobre la asociación del viñedo se haría al conclusión exitosa de este asunto de honor. Al final de la cena, Sterling se levantó. Miró a quien permaneció sentada ya no su mesera, sino una extraña socia temporal. Mi auto te llevará a casa, señorita Vance, declaró. No era una oferta. Gracias. Pero puedo tomar el subterráneo, respondió, un pequeño acto de desafío, un recordatorio para él y para sí misma que no era aún una de sus posesiones. Lorenzo Rossi sonrió cálidamente. ¿Tonterías? Mi niña. Permítenos. Él y Mateo insistieron en escoltarla un gesto de protección y respeto. Mientras Sahara salía de la suite Verona, flanqueada por los 2 distinguidos caballeros italianos, se detuvo y miró atrás. Alexander Sterling la observaba, su teléfono en su oreja, sus ojos iluminados con el thrill de la casa. Había venido a Aria esta noche para conquistar una compañía. Había salido con un premio mucho más complicado, una causa rival para destruir, y una alianza improbable con la mujer que había intentado romper. El juego había cambiado, y las apuestas ahora eran más altas de lo que podría haber imaginado. Los días que siguieron fueron un torbellino. La vida de Ara fue cortada en 2. De noche. Todavía llevaba el delantal pesado en Aria, sirviendo a clientes sin title y soportando el escrutinio nervioso del señor Dubois. Sabía. Algo había sucedido en la suite Verona. Algo que había cambiado el equilibrio de poder, y lo hacía tratarla con un respeto extraño, temeroso. Pero de día, su pequeño apartamento de Queens se convirtió en la sala de guerra para la reclamación del nombre de la familia Vance. Alexander Sterling fue fiel a su palabra. Su equipo descendió con la fuerza de una operación militar. Mark Calloway, el investigador jefe, era un exfiscal federal con ojos que no pasaban nada por alto. Él y su equipo de contadores forenses, expertos en computadoras y detectives privados la trataron no como una mesera, sino como su fuente primaria. La escucharon por horas, digitalizando los diarios viejos de su padre, reexaminando cada pieza de evidencia del caso original. Sterling mismo era una presencia constante desencarnada. Nunca vino al apartamento. En cambio, se comunicaba a través de mensajes encriptados y actualizaciones cortantes, emitiendo órdenes y empujando la investigación adelante con momentum implacable. Para él, esto era una campaña. Y él era su general. El avance vino 2 semanas después. El equipo forense de Sterling, usando tecnología que no había existido cuando su padre fue acusado, encontró inconsistencias microscópicas en la arquitectura digital de los emails condenatorios. Fragmentos de código que probaban que habían sido creados y retrodatados en un servidor diferente antes de ser reenviados, para parecer que venían de la cuenta del profesor Vance. Era la pistola humeante digital. Simultáneamente, los investigadores de Calloway, usando el vasto leverage financiero de Sterling para persuadir a la gente a hablar, encontraron al marchante de arte que había originalmente intermediado el acuerdo para la
Escultura falsificada. Enfrentado con la amenaza de ruina financiera y exposición legal. Orquestada por los abogados de Sterling, el marchante confesó. Admitió que Marcus Thorne le había pagado generosamente para mentir y corroborar la historia fabricada. Tenía los registros bancarios offshore. Para probarlo. El caso que construyeron era hermético, brutal e innegable. Sterling no filtró la historia a un solo periódico. En cambio, arregló una reunión privada. La convocó en un lugar neutral, una sala de juntas privada en un prestigioso bufete de abogados. En asistencia estaban Marcus Thorne, sus abogados, el Ara, los hermanos Rossi y un miembro de la junta del museo que ahora tenía la escultura falsificada. Thorne llegó luciendo confiado, arrogante, listo para descartar la reunión como una molestia. Pero su color se drenó mientras Mark Callewa, con la precisión desapasionada de un cirujano, exponía la evidencia, los datos forenses, la declaración jurada del marchante, los registros bancarios. Era una avalancha que enterró a Thorne completamente. Para el final de la presentación, Thorne estaba ceniciento. Sterling se reclinó, una imagen de calma, satisfacción depredadora. No dijo una palabra. Dejó que el silencio y el peso de la evidencia aplastaran a su rival. La resolución fue rápida e implacable. Para evitar un procesamiento público que lo habría destruido a Atterley, Thorne acordó los términos de Sterling. Emitiría una confesión pública completa y disculpa limpiando completamente el nombre de Alistair Vance. Donaría una suma masiva de multimillones de dólares a una nueva fundación académica establecida en el nombre del profesor Vance y vendería toda su colección de antigüedades, la que Sterling había estado compitiendo a la compañía holding de Sterling, por una fracción de su valor de mercado. Era capitulación total. Una semana después, la historia rompió no como un escándalo, sino como una vindicación. Los titulares decían, renombrado historiador del arte. Alistair Vance exonerado póstumamente. Y el coleccionista Marcus Thorne admite fraude. Para Ara, era como respirar. De nuevo después de años de estar retenida bajo el agua. Se sentó con su madre, Catherine, leyendo los artículos en voz alta. Por primera vez en años, una luz de claridad y paz regresó a los ojos de su madre. El peso de la vergüenza que ni siquiera había realizado que llevaba había levantado. El nombre Vance era una vez más una fuente de orgullo. El día después de que las noticias rompieron, un largo auto negro se detuvo fuera de su edificio de apartamentos. Un conductor en traje negro sostuvo la puerta abierta. Lara sabía de quién era. Se encontró con Alexander Sterling. En la terraza rooftop de su penthouse ski, la ciudad extendiéndose debajo de ellos como un mapa de su reino. Los hermanos Rossi firmaron los papeles finales esta mañana, dijo, entregándole una copa de champán. El viñedo es mío. Felicidades, dijo el Ara, su voz neutral. También han dotado la Fundación Alistair Vance con un regalo fundacional de 5 millones de pesos, agregó. Parece que el nombre de tu padre lleva peso significativo. La miró, su expresión inusualmente seria. La fundación necesita un director, alguien que entienda la materia, el legado. Alguien que hable el idioma. Literal y figurativamente. La Junta, que ahora incluye a mí. Lorenzo Rossi, ha votado unánimemente. La posición es tuya si la quieres. Le estaba ofreciendo una nueva vida, un
Retorno al mundo que había perdido, pero esta vez en sus propios términos. Sería la guardiana del legado de su padre, una posición de poder y respeto. No estaría trabajando para Sterling, sino con él en la junta de una fundación independiente. ¿Por qué? Preguntó la misma. Pregunta que había hecho en la cena. Tienes lo que querías. Sterling giró el champán en su copa, mirando la skyline. Trato en activos, dijo. Su voz tranquila. Compro compañías. Tecnología, bienes raíces. Esa noche en Aria, presencié un activo que no podía cuantificar. Tu conocimiento, tu pasión. No era solo sobre el menú. Era sobre una profundidad de comprensión que nunca he encontrado. Tiene valor. Mis negocios se expanden a Europa. A mercados de lujo construidos en siglos. De cultura. No entiendo. Soy un tiburón, señorita Vance. Pero incluso un tiburón puede ver el valor en un maestro navegante. Era lo más cerca que llegaría a una disculpa, a una admisión de respeto. Ara pensó por un momento. Pensó en el delantal almidonado, las burlas condescendientes, el peso aplastante de su vieja vida. Y pensó en su padre, de su honor. Esta era el tributo ultimate. A él. Podía continuar su trabajo. Encontró la mirada de Sterling, sus propios ojos. Claros y fuertes. Acepto, señor Sterling, pero mi primer acto como directora será presentar una moción para adquirir un manuscrito renacentista particular en subasta el próximo mes. Será muy caro. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Alexander Sterling. Era la primera sonrisa genuina que había visto en él. Espero el debate, directora. Vance había venido por un viñedo, pero había adquirido algo mucho más raro. El Ara, la pobre mesera que ni siquiera podía leer el menú, no solo había reclamado el nombre de su familia, sino que también había encontrado el suyo propio. La historia de El Ara nos recuerda que nuestro verdadero valor no está determinado por nuestro título corporativo, nuestro uniforme o el saldo en nuestra cuenta bancaria. Yace en nuestro conocimiento, nuestra integridad y el fuego que llevamos dentro de nosotros, de la gente que hemos amado y las vidas que hemos vivido. Caminó a esa habitación como una mesera, pero salió como una líder, probando que la dignidad y la inteligencia son monedas que incluso los billonarios se ven forzados a respetar. No solo ganó un argumento, reclamó un legado. ¿Qué pensaste del increíble viaje de Ara, de humillación a vindicación? ¿Alguna vez has tenido un momento donde fuiste completamente subestimado solo para probar que todos estaban equivocados? Comparte tus propias historias en los comentarios abajo. Leemos cada uno y nos inspiran a encontrar más cuentos como este. Si esta historia te conmovió, por favor dale a este video un pulgar arriba, compártelo con alguien que necesita oírlo, y no olvides suscribirte y golpear la campana de notificaciones.